Hola, muy buenos días. Por aquí Ignacio Rascónico. En esta oportunidad les voy a entregar una nueva reseña de un libro que acabo de leer. Y es un libro muy interesante, de un escritor que yo admiro bastante. Y por otro lado también un escritor que siempre está relacionado con muchas críticas, sobre todo del aspecto moral y de cómo deberían ser las cosas en este mundo decadente. Y me refiero al gran escritor chileno Miguel Serrano, con esta obra que leí hace poco, bueno, el fin de semana en realidad, dado que me la compré el viernes, la conseguí el día viernes. Y es una obra que recoge artículos, crónicas, cartas, incluso prólogos sobre ciertos libros que él mismo prologó, valga la redundancia. Este libro tiene, o está relacionado en el tiempo cronológico, entre 1971 y 1994. Recoge ciertos comentarios que él mismo publicó en el Mercurio, que también respondió a ciertos ataques mediante el diario, y además ciertos artículos o crónicas que se publicaron en este mismo diario, en su revista también La Nueva Edad, que tienen relación con temas políticos, filosóficos, metapolíticos también como se le quiera hablar, o históricos. Y son bastante interesantes porque de alguna otra forma se puede conocer o comprender el pensamiento de este escritor. Se sabe que este escritor fue perseguido producto de las ideas que él comenzó a promover, dado que él mismo se reconoció como un nacionalsocialista. Y un nacionalsocialismo que estaba inmerso o influenciado sobre todo en ciertas corrientes esotéricas, valga decir el budismo, el hinduismo, corrientes germánicas también, y todas estas mezclándolas un poco con el paisaje chileno, o por lo menos Miguel Serrano, tratar de darle un significado espiritual a esta nación, desde el mismo paisaje, tratando de explicar un poco y, como digo, darle un significado a lo que es ser chileno, a cómo pensaban los chilenos. En este libro se recogen varios artículos, se refiere mucho a la India. Recordar que Miguel Serrano fue embajador en 3 países. Uno de estos fue la India y fue más de 10 años o casi 10 años de embajador, en donde nos relata sobre sus experiencias con el presidente Nehru, con la hija Indira Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, y también los problemas que acontecieron en esa época a dicho país. Es muy interesante también sus reuniones que tiene con ciertas personas de la India en esa época, tanto políticos como escritores, y nos cuenta un poco de qué se trata la vida en la India, los mismos conflictos que tiene con Pakistán y otros países de Medio Oriente. Y también nos relata la experiencia traumática del asesinato de Indira Gandhi en 1984 por parte de un grupo terrorista, cómo va también a despedirla de esta existencia. Y también nos cuenta cierta experiencia en Yugoslavia, nos habla de Tito también. De hecho, él admiraba a Tito, le gustaba también cómo hacía su trabajo como político. También nos cuenta por qué él se refugia en el nacionalsocialismo. Nos cuenta un poco de la generación del 38, cuando asesinan a su amigo Héctor Barreto en el año 1938 en las luchas callejeras entre nazistas y socialistas. Y luego de esto él decide pasarse, además de la masacre del Seguro Obrero del mismo año, de septiembre, en donde Miguel Serrano decide ser parte del nacionalsocialismo, o más que ser parte, sentirse identificado con ese ideal. También nos relata sobre ciertos escritores, las críticas que le hacía constantemente Enrique Lafourcade hacia su persona. Él la responde constantemente. También hay muchos artículos que están relacionados con el sionismo, con el poder mundial, los agentes económicos, los banqueros. Nos relata el por qué él está en contra del capitalismo de Milton Friedman, el cual fue impuesto a la fuerza en Chile en 1973, producto de la misma dictadura militar, la cual el mismo Miguel Serrano en un comienzo dice que podía haber sido apoyada. Sin embargo, Augusto Pinochet le entrega todo su poder al poder económico judío, a los banqueros, a Estados Unidos, y es ahí como no solamente él, sino que otros grandes historiadores como Mario Góngora
se sienten decepcionados de este gobierno militar, que básicamente fue lo que hizo es seguir entregando el país a la no soberanía. Miguel Serrano también nos cuenta ciertas conversaciones que tuvo con Carl Gustav Jung, por ejemplo, Aldous Huxley, Hermann Hesse, entre otros grandes escritores. También nos relata un poco su admiración, Julius Evola también nos relata su admiración y conversación con Evola. Y hay unos pasajes muy interesantes cuando va a visitar al gran poeta Ezra Pound y titula los artículos como El poeta del silencio, en donde Miguel Serrano le habla y Pound solamente se limitó básicamente a corregir dentro de un autor que él mencionó. Y nos relata esas historias que le dan él un poco de belleza, de tradición y también un poco de la misma épica que quizás nos falta en esta sociedad mecanista, racionalista y completamente consumista, en donde nuestras grandes debates tienen que ver solamente con lo económico y la distribución o redistribución de los ingresos o de la riqueza. En ese sentido, Serrano también nos explicaba de que el movimiento nacionalsocialista alemán tenía o bebía de una tradición y que en la época de la Segunda Guerra Mundial Alemania había sido un paraíso. Idealizaba también su Alemania nacionalsocialista y también nos contaba el sistema económico de esta misma. También nos habla sobre el historiador Nicolás Palacios, quien escribió Raza Chilena en 1904-1905, ya entregándonos varios puntos en específico que podría haber compartido incluso con el hitlerismo, siendo que en esa época no se sabía nada de hitlerismo, algo muy curioso. Bueno, como digo, hasta 1994 nos cuenta su etapa que comienza a escribir sobre el hitlerismo esotérico, en libros como El Cordón Dorado, Manú, ¿cuál era el otro? Resurrección del Héroe. Y ahí nos va contando un poco de qué se trata toda esta mística del hitlerismo esotérico, que básicamente es una especie de ideal superior, divino, que anhela cada ser humano para poder encontrar un poco su propia salvación a través de una búsqueda y un gran camino. Y como le digo, está muy mezclado con muchas tradiciones ancestrales, en donde efectivamente lo que busca Serrano es darle un significado más trascendental al nacionalsocialismo y un poco buscar con ese nacionalsocialismo que después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente se conocía solamente el aspecto político, entregaban un poco más de conocimiento y cómo se había heredado este movimiento. Como ya sabemos, la lucha con el judío, que es una completamente espiritual, la cual se cristaliza también de forma material, producto de las mismas guerras. Los alemanes nos comentan también que pagaron muchas indemnizaciones después de la Segunda Guerra Mundial, atendiendo y respondiendo un poco al revisionismo histórico, del cual existe después de la Segunda Guerra Mundial, en donde varios historiadores como David Irving, por ejemplo, negaban la existencia de la cámara de gases en el Holocausto, y también escritores como Batz y otros judíos más, incluso que ni siquiera eran nacionalsocialistas, que se dedicaron a investigar una historia o la segunda cara de la historia. Recordar también que en ese sentido los vencedores escriben la historia como dijo Walter Benjamin, que no tiene nada que ver con esto, pero sin embargo es necesario traer a colación esa frase, dado que se ha creado una forma de historia después de la Segunda Guerra Mundial absoluta, sin tener en consideración y atender a la otra parte. Serrano fue muy insistente con esto, dado que decía que los mismos juicios Nuremberg fueron también juicios que fueron prácticamente estando solamente los aliados, y en ese sentido eran juicios completamente injustos después de una guerra, cuando fueron incluso tomados, casi toda la mayoría de los prisioneros de guerra fueron condenados a muerte. También nos habla sobre Rudolf Hess, que viajó en 1941-1942 a hacer las paces con Inglaterra, pero fue tomado prisionero y en ese sentido fue una especie de mártir para el nacionalsocialismo, y también nos cuenta y nos relata sobre todas sus homenajes al nacionalsocialismo acá en Chile. Su estadía, bueno, vivió en Santiago Centro, en la entrada de Providencia, y también nos cuenta un poco sobre el Cerro Santa Lucía, que él mismo
terminó viviendo ahí hasta su muerte, y la decadencia que el Chile que él conoció, que era un Chile antiguo, un Chile que está completamente sepultado, ahogado en consumismo e individualismo, y él un poco quiere rescatar los valores del chileno antiguo, como los del caballero, y llevarlos o practicarlos en un mundo moderno, en el Kali Yuga, como lo hablaba muchos nacionalsocialistas también, que viene de la terminología del hinduismo, que el Kali Yuga es la edad oscura o la edad de hierro, la época oscura, en la cual Serrano y otros escritores más, como Ébola y Enón, también se refieren como la época de la decadencia pura y hay que hacer algo, hay que combatir, hay que tomar las riendas, calvacar el tigre, como diría alguno, para poder luchar en contra de esta existencia completamente material, sin yo, solamente cadáveres descompuestos, muertos vivientes, que estén ahí solo cambiando partes de un auto, así como cambian el motor, pero no trabajan en la parte interior espiritual, y no confundir con New Age, sino más bien un camino duro, combatiendo de forma infatigable para la superación del sí mismo, y ahí cuando aparece el self de Jung, o también el Übermensch de Nietzsche. Bueno, este video puede ser muy largo, así que les quería contar eso, un gran libro de Serrano, el volumen 5, que como digo recoge varios artículos, prólogos, cartas a grandes escritores como Pound, Julius Evola, Carl Gustav Jung, Germán Hesse, estoy en la embajada, Cerro Santa Lucía, nacionalsocialismo, hitlerismo esotérico, el genocidio de Irak, los ataques a Palestina, el judaísmo, el sionismo, los protocolos de Sion, Nicolás Palacio, y entre otras cosas muy interesantes. Así que si les interesa la historia, por lo menos, tiene una prosa increíble, Miguel Serrano, eso no hay ninguna discusión, así que completamente recomendable. Muchas gracias por ver. A saludos.